tardes, mis amigos, bienvenidos. El colectivo de American Dream le da la bienvenida y les saluda agradecidos de poder estar con ustedes esta tarde. Hoy les queremos hablar acerca de una de las mayores probabilidades de obtener la residencia en el país. Primero que todo, quiero felicitar a todas las personas que han podido entrar de manera legal bajo el parol humanitario y decirle a todos los que estamos aquí dentro que ya estamos libres, vivimos en un país libre, así que debemos luchar por obtener una residencia en el futuro. Y si la vamos a hacer bajo la ley de ajuste cubano, debemos tener en cuenta los requisitos que ella pide para poder tener la oportunidad de aplicar bajo esta ley. Tú puedes acogerte bajo la ley de ajuste cubano si eres natural o ciudadano de Cuba o familiar inmediato de un ciudadano cubano. Puedes hacerlo si eres inspeccionado y admitido o haber obtenido un permiso de ingreso, que es el llamado parol, después del 1 de enero de 1959. Y debes estar físicamente presente en el país durante al menos un año y un día al momento de presentar tu formulario I-485, que es el formulario adecuado para la solicitud de la residencia. La ley de ajuste cubano es parte de las situaciones especiales por la cual solicitamos residencia y debemos tener en cuenta que es la mejor vía, la más directa, para los cubanos llegar a una residencia permanente en el país. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué debo hacer? Bueno, pues aquí vamos. Primero que todo, debes tener en cuenta que la ley de ajuste cubano, como lo dice, es para cubanos o familiares inmediatos de ellos. Debes tener en cuenta que a la hora de solicitarla tienes que probar que naciste en Cuba y esto lo puedes hacer por medio del pasaporte de la República de Cuba, por supuesto. Lo puedes hacer con un certificado de nacimiento y presentar además, si estuviste en otro lugar y no tienes tu certificado de nacimiento, una carta de ciudadanía que pruebe que tú eres hijo de ciudadano cubano, por lo tanto eres ciudadano cubano. Los familiares inmediatos de los ciudadanos cubanos son el cónyuge, hijos menores de 21 años, hijastros de ciudadanos cubanos menores de 21 años, si el matrimonio fue antes de que este niño, tuviera menos de 18 años. Uno de los principales requisitos es ser admitido e inspeccionado en el país. Esto es una controversia en este momento porque muchas de las personas que están entrando por frontera o que entramos por frontera recibimos no un parol, recibimos una I-220A, casilla 1 o casilla 2 y lo que alegan los jueces cuando nos niegan la residencia es que no fuimos admitidos en el país. Sin embargo, sí fuimos inspeccionados y en su notice to appear lo dice. Fuiste inspeccionado por un oficial, pero no fuiste admitido o con un parol dado libertad bajo palabra. Por lo tanto, ellos alegan cuando le solicitamos a los jueces la residencia que no somos admitidos. Admitidos significa que un oficial de inmigración en el puerto de entrada le permitió ingresar a los Estados Unidos después de haber inspeccionado su identidad y documentos. Eso es lo que significa la palabra admisión. Inspección es el hecho de presentarnos físicamente ante un oficial de inmigración en cualquier puerto de entrada de los Estados Unidos con el objetivo de que el oficial de inmigración pueda verificar la documentación que le permite ingresar a los Estados Unidos en forma legal. ¿Puede una persona ingresar a los Estados Unidos sin documentos? Esta es la excepción y por supuesto no es la regla. Sí podrá ingresar, pero será trasladado a un centro de detención de ICE, que es lo que sucede cuando entramos a la frontera. La manera más común que un ciudadano cubano sin documento es admitido en los Estados Unidos es presentándose en un puerto de entrada y pedir asilo y diciendo que tiene miedo de sufrir persecución si son regresados a Cuba. Ojo, entraste a tu puerto, solicitaste el asilo y, por supuesto, debes demostrarle en este caso que tu miedo a la persecución es inmediato y que no puedes regresar a tu país.
En este caso, el oficial de inmigración le otorga un parol al ciudadano cubano para que presente y defienda su caso de asilo dentro de los Estados Unidos ante las autoridades de inmigración. Por lo tanto, lo que sucede es que en vez de darnos el parol, nos están dando la I-220A y muchas personas con un Arriving Alien han logrado llegar mediante esta a una residencia porque esta ha sido catalogada como tal. ¿Qué es lo que está sucediendo con las I-220A, primera casilla y segunda casilla? Pues esto voy con ustedes un poquito más adelante. ¿Es posible obtener un parol aún cuando ese ciudadano cubano ha sido detenido por ICE? Por supuesto que sí. Un ciudadano cubano puede solicitarle a ICE que lo deje en libertad bajo parol humanitario. De hecho, yo pienso que debemos de alguna manera, cuando ya vamos a presentar una residencia, si no hemos logrado un parol, volverlo a solicitar no está de más. ¿A partir de qué fecha comienza a contarse el año de residencia en los Estados Unidos para poder solicitar la residencia por ajuste cubano? Si ICE decide otorgar el parol humanitario, la fecha en que ICE le concedió el parol al ciudadano cubano se considera el primer día del año que el ciudadano cubano deberá permanecer dentro de los Estados Unidos para poder solicitar su residencia bajo la ley de ajuste cubano. ¿Es posible hacerse residente bajo la ley de ajuste cubano cuando un juez de inmigración deja salir al ciudadano cubano bajo fianza? Sí es posible, pero poco probable. La ley de inmigración no le concede a un juez de inmigración el otorgar un parol humanitario a un extranjero, aunque sea cubano. La salida bajo fianza no se considera ni un parol humanitario ni haber sido admitido en los Estados Unidos. Tips importantes acerca de la ley de ajuste cubano. Las personas protegidas por la ley de ajuste cubano no tienen que pedir asilo, pero tampoco podrán acogerse automáticamente a esta. Por lo tanto, deben esperar al año y un día para solicitarla. Se debe poseer la documentación en regla para ingresar. De no hacerlo, serán enviados a un centro de detención de inmigración. Y si ingresa en forma irregular, tendrá la oportunidad de solicitar asilo, ser procesado y ser puesto en libertad con un parol de I-94 bajo palabra con una I-220A, que también en ocasiones es considerada una especie de parol. ¿Puede un cubano que llegue a un punto fronterizo sin documentación legal para entrar a Estados Unidos solicitar automáticamente acogerse a la ley de ajuste cubano? Por supuesto que no. Solo puede acogerse a la ley de ajuste cubano cuando haya permanecido un año y un día dentro de los Estados Unidos. Los cubanos liberados en la frontera, ¿qué deben aplicar? Los cubanos que son liberados tras cruzar la frontera con una I-220A o un parol deben aplicar al asilo político o a la ley de ajuste cubano al cumplir un año y un día para obtener la residencia permanente. Cubanos con paroles temporales deberán aplicar a un asilo político o a la ley de ajuste cubano siempre que corresponda. El cubano con este parol con vencimiento, así sea por un día, puede, por supuesto, aplicar a la ley de ajuste cubano al año y un día. Y también puede aplicar a la vez al asilo si cumple los requisitos y es lo más recomendable. ¿Qué pasa con los cubanos con nacionalidad española? ¿Aplicarán a la ley de ajuste cubana? Pues los cubanos han adquirido la nacionalidad española o cualquier otra nacionalidad también pueden acogerse a la ley de ajuste cubano. Los cubanos con ciudadanía española consiguen el permiso ESTA, que es el sistema electrónico de autorización de viaje, para viajar a los Estados Unidos y de esta manera logran entrar de manera legal a los Estados Unidos. Aquellos cubanos que ingresaron a Estados Unidos sin parol pero fueron registrados por las autoridades migratorias y recibieron el formulario I-220A de Arriving Alien en el periodo comprendido entre el 12 de enero del 2017 y el 17 de noviembre del 2021 podrán aplicar a la ley de ajuste cubano y solicitar su residencia, igualmente catalogado como parol. ¿Qué requisitos deben cumplir los cubanos para obtener su residencia a través de la ley de ajuste cubano? Al momento de ingresar debe haber sido admitido o inspeccionado por las autoridades de inmigración. Debe haber recibido el formulario I-220A de Arriving Alien o parol. Haber ingresado en el periodo comprendido entre el 12 de enero del 2017 y el 17 de noviembre del 2021 para esta categoría de I-220A Arriving Alien. Haber permanecido en los Estados Unidos desde su entrada y haber aplicado para la residencia bajo la ley de ajuste cubano con UCIS o
tener una residencia pendiente y que UCIS le haya negado la residencia solamente por no presentar el parol. Si un cubano no pudo demostrar que ingresó a Estados Unidos bajo parol y le niegan la residencia hace menos de un año, ¿qué podrá hacer? Puede solicitar reabrir sus casos. El formulario I-220A no funcionará como un documento de admisión, pero sí otorga la posibilidad de abrir el camino hacia la residencia permanente a los cubanos que no cuenten con la I-94. Les explico. La I-220A, Arriving Alien, es catalogada por muchos jueces que fueron los que aceptaron la moción que aplicaron algunos abogados, específicamente aquí en Miami. Están otorgando actualmente, aunque esto fue por un periodo comprendido desde febrero de 2017 hasta noviembre de 2021, están aceptando la I-220A, Arriving Alien, como un parol. Hay muchos de estos mismos jueces que ya están aceptando la I-220A, segunda casilla, igualmente dándole la facilidad a los cubanos para que apliquen bajo la residencia y la están viendo igual como un parol. Actualmente hay una demanda para esta forma I-220A, segunda casilla, que está todavía en espera de una respuesta y que yo sé, si Dios permite, que se va a ser aprobada. Son muchos los cubanos que tienen la I-220A, segunda casilla, y esto ha sido a causa de que se permitió que en la frontera los agentes tomaran a discreción cómo ibas a entrar y de qué manera ibas a ser aceptado. Muchas fueron las personas que entraron al mismo tiempo, a unos le dieron un parol, a otros en ese mismo momento le dieron una I-220 y a muchos le dieron fianza en su momento. Entonces, fueron varias las formas de las que pudimos entrar al país. Por lo tanto, son muchas las formas que estamos presentando ahora para solicitar la residencia bajo la ley de ajuste cubano. ¿Qué estamos haciendo? Recuerde que para cumplir los requisitos debe ser una persona que entró con un parol o una persona que entró al país legalmente, debes haber estado 1 año y 1 día y debe ser ciudadano cubano. Como muchos cumplen la parte del año y 1 día, la parte de que eres ciudadano cubano, pero entraste con una I-220 y en tu notice to appear lo dice muy claro. Dice que fuiste inspeccionado por un agente de inmigración, pero no fuiste admitido, que están alegando muchos de los abogados y muchas personas para solicitar la residencia, pues que has estado permaneciendo en el país todo este tiempo, que has estado supervisado por ICE, por lo tanto tú consideras que has sido admitido porque estás dentro del país y estás alegándole esto a los jueces, por lo que le estás solicitando que ellos te den una residencia o te ayuden a cerrar tu caso para ver si tienes posibilidad con eso. Esta es una de las maneras que se está intentando llegar a la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Nosotros, en nuestro caso, en la oficina, hemos visto muchos casos de los paroles, gracias a Dios aprobados, con 1 día, 12 días, 60 días, y han obtenido su residencia sin dificultad con UCIS. Hemos tenido casos de paroles que hemos pedido a UCIS y UCIS le ha cerrado el caso y lo ha enviado a una corte sin ni siquiera haber tenido una corte antes y que está en espera. Entonces, hemos tenido casos de personas que se le ha solicitado a UCIS la residencia, UCIS le ha mandado para atrás, que ha cerrado su caso administrativamente y después le ha puesto una corte que según ellos ha estado, pero no salía en el sistema, y estas personas están pendientes a lo que va a suceder en el futuro. Ok, las personas con I-220A y tienes que tengan una corte cercana, que sepa que es uno de los jueces que está aceptando la solicitud para cerrar tu moción y tienes un parol y además tienes esa corte. Yo te sugiero que busques una estrategia, que hables con tu abogado, que hables con la persona que te está ayudando, trates de cerrar esa corte para que tengas la posibilidad de aplicar con UCIS. O igualmente, si la tienes muy cerca, entonces solicítale tu residencia a esa misma jueza o ese mismo juez que sabes positivamente que está aceptando la I-220A como parol. Si es el caso de que es un juez que no acepta el parol ni acepta cerrar las mociones, ojo con esto. En años futuros es tu corte,
Pues, por supuesto, debes intentar cerrar tu caso, pero si no sucede, acércate, prepara tu residencia y preséntaselas igualmente. No te quedes sin ninguna opción. Esperamos que este tipo de casos tenga un asilo pendiente para que en el futuro pueda discutir su asilo si la solicitud de residencia no es aprobada. Recuerden, no debes cerrar tu caso con ningún juez o solicitarle el caso con tu juez si tienes pendiente tu permiso de trabajo bajo la solicitud de asilo defensivo, que es la solicitud de asilo a tu corte. ¿Por qué se va a quedar en el aire y no te va a llegar nunca tu permiso de trabajo? Si cierras tu corte con un juez y tienes una I-220, segunda casilla, UCIS te lo niega, entonces no vas a tener la oportunidad de defender ni tu caso de asilo ni tu residencia con estos jueces. ¿Qué te sugiero? Acércate a la persona que te está ayudando, acércate a las páginas de UCI, escucha a los abogados, escucha los jueces que hablan acerca de esto y no presentes nada hasta que no estés bien documentado. Prepara toda tu estrategia para el futuro para que no te quedes sin una residencia, para que no te quedes sin un ajuste de estatus, sea bajo un asilo, sea bajo la ley de ajuste cubano, para que estés legalmente en este país que te está abriendo las puertas al camino de la residencia. Vuelvo, te reitero, ten mucho cuidado, las I-220 a primera casilla es mucho más fácil, pero las I-220 a segunda casilla, aunque no es fácil, sí tiene la posibilidad de llegar a una residencia. Nosotros estamos siempre pendientes a todas las noticias, estamos pendientes a cada información para poder ayudarte y documentarte acerca de esto. Estamos aquí agradecidos de que nos estés viendo y espero poder ayudarte con toda la información. Te doy las gracias y regreso en unos días con otro video de lo que por supuesto te puede ayudar para tu futuro. Bye.